queda solamente la condena moral. La violencia es mala y entonces eso parece evitar cualquier tipo de resolución. Los que han seguido el tema en Argentina seguramente tendrán presente la polémica que se entabló a partir de un artículo de Oscar del Barco acerca del testimonio de Héctor Joubert, guerrillero de las experiencias de Salta, en la cual relata cómo fusilaron a algunos de sus compañeros. Y Oscar del Barco termina haciendo una condena que es puramente moral, porque el problema no solamente se trata de no matar, el problema se trata de explicar por qué en una sociedad donde además ya venían actos de violencia muy fuertes, impuestos desde arriba, no desde abajo, esto generó el clima que finalmente todos conocemos y que desembocaron en esa horrorosa experiencia que fue la última dictadura que estableció un Estado terrorista de seguridad nacional. Yo señalo esto no solo porque tiene que ver con preocupaciones de investigación en las que estamos abocados actualmente, sino que, si no interpreto mal, tiene que ver justamente con el tipo de debate que una experiencia como la de Historia Debate plantea, es decir, la de no cerrarse a ninguna temática, no cerrarse a ninguna perspectiva y avanzar muy específicamente en la creación de nuevos instrumentos de conocimiento, de nuevas explicaciones y, llegado el caso también, ¿por qué no?, de nuevas teorías. Si las teorías del pasado, las teorías y los conceptos del pasado no nos sirven, no necesariamente tenemos que tirarla por la borda, tenemos que tomarla como un punto de partida para superarlas, que es absolutamente distinto a tirarlas por la borda y quedarnos desprovistos de todo instrumental posible de explicarnos los procesos. Y finalmente, si de ciencia se trata, de lo que se trata es eso, de explicar, es decir, de dar una respuesta a la única pregunta que convierte al conocimiento en conocimiento científico. ¿Por qué? La respuesta al por qué es lo que da precisamente la explicación, y la explicación es lo que da carácter científico a nuestro trabajo. Yo soy Marina Rodríguez, provengo de la disciplina Historia, pero hace 25 años opté entre la vida académica y la gestión, optamos por la gestión. Trabajar en un museo significa establecer gestiones sobre el ámbito de la memoria. Entonces, desde esa problemática es que comencé a pensar qué había pasado en una sociedad que tenía una relación con el pasado profundamente cristalizada, sobre todo en el Museo Roca. Así que esa fue la llave de ponerme a pensar cómo se relacionaba una sociedad con estos relatos, cómo se relacionaba además con los patrimonios que sostenían esos relatos, y que yo le había tocado al Estado en la articulación de estas construcciones de identidades a través de proponer un orden simbólico que a la larga se traducía en actitudes electorales, porque cuando uno explica por qué es importante en una gestión pensar cómo se vinculan al pasado, porque a la larga las relaciones con el pasado son los que influyen en las opciones electorales. Deciden qué partido no, en base a qué percepción se tiene de ese pasado que se supone que los museos transitamos. Bueno, así que la propuesta de Historia y Debate significa por de pronto una llama de esperanza para mirar cómo se puede pensar por qué ciertos relatos han sido eficientes, por qué otros relatos nunca lo fueron, la irrupción de los medios, la irrupción de las conciencias ciudadanas, digamos, cómo ese gran espectro resignificó las gestiones culturales y debe orientar las gestiones futuras. Así que lo mío son más preguntas que soluciones, son más interrogantes, herramientas fácilmente detectables dependiente de la teoría que uno las tome o de los conceptos epistemológicos a los que uno acuda. Así que creo que la Historia y Debate es un gran campo fértil donde abonar estas cuestiones de la patrimonialización, la memoria y la construcción de identidades en unas sociedades tan complejas como son las de América Latina, que comparten algunos paradigmas para su relación con el relato independentista, algunas otras con la violencia de los 70, pero que en definitiva ninguna son ni funcionales ni explicativas.
Por lo tanto, creo que esta propuesta tiene el gran aliciente de empezar a mirar las complejidades de toda esta trama de las relaciones sobre las que se circula entre una sociedad y su pasado. Bueno, muy bien. Mi nombre es Amelia Galetti, vengo de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, dirijo la revista Hablemos de Historia y de alguna manera agradezco la invitación de Carlos y de compartir con todos ustedes este momento de reflexión. Mi línea ha sido la línea de la epistemología de la historia, fundamental, y que lo hemos visto como una carencia en la formación docente y aún en la formación de los investigadores. Continué con historia del tiempo presente y debo decir que ya que Eve habló de la historia del tiempo presente, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, creada hacia el 2001, contempla en su carrera de historia, licenciatura y doctorado un espacio que es historia del tiempo presente. Y mi línea también es historia argentina y latinoamericana del siglo XIX. De alguna manera, bueno, yo quiero reconocer y valorar que en los últimos 15 años hubo una incidente convergencia. Por un lado, una vivencia que tiene que ver, que atraviesa mi vida personal, una fuerte conmoción, y por otro lado la vivencia de alguna manera estimulante que atraviesa y compromete mi proyecto con mi vida profesional. Entre ambas vivencias se fue dando y se fue entretejiendo un entramado, doloroso uno, estimulante el otro, e inquietante el otro, que me permiten hoy sintetizar ese entramado con 3 palabras: ciencia, vida y motivación. ¿Por qué digo esto? Porque la motivación que me permitió a mí entender la relación incontestable e insoslayable entre mi vida y la historia. De alguna manera la historia, a partir de todas las lecturas que podamos tener, imaginar, pero fundamentalmente a partir de esos últimos 15 años, del conocimiento que tuve de historia debate, del conocimiento que tuve de Carlos, del espíritu de este movimiento, que es un movimiento que de alguna manera y fundamentalmente señala en su manifiesto, y por eso me quiero detener especialmente en el manifiesto, que es una plataforma, es un dar a conocer y un darse a conocer con mucha vehemencia. De esas 18 proposiciones, 9 de ellas hablan o le dan preeminencia a lo humano. De esa relación entre mi vida personal y la pertenencia a Historia Debate, que fui tal vez una de las primeras que Carlos me invitó para apoyar, sostener con convicción el manifiesto de Historia Debate, y que lo presentamos en la ciudad de Concepción de Uruguay en el 2001, y justamente con la fecha del 11 de septiembre, ¿no? Dada a ese manifiesto. Y esa relación, les repito, me llevó a mí de alguna manera a comprender y entender y aprender, creo yo, que el conocimiento y la comprensión del pasado nos tiene que brindar una mirada mucho más profunda, mucho más compleja de la vida, del mundo, de la realidad, pero que a su vez también nuestras propias vivencias y la conciencia que vamos teniendo de ellas puede ser un inquietante lugar para comprender ese pasado. Y pareciera una redundancia que yo esté hablando de historia y esté hablando de lo humano, cuando la historia es una ciencia eminentemente humana. Pero lo digo con cierto pesar y con cierta vehemencia y énfasis a esto, y lo repito muchas veces, la necesidad que tenemos de hacer o devolvernos a una historia más humana. Y el hecho lo da de que los estudiosos del pasado
nos hemos detenido muy